jueces. De todos estos temas vamos a conversar también esta noche con Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio, nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, fuera de lo que hemos estado comentando de Alan García, Nadine Heredia, que vamos a hablar después, yo quiero empezar por el tema de los ministros, porque ya lo conversaba aquí también con Johnny Lescano, el tema de Vizcarra, para él queda claro que tiene que irse prácticamente a su casa por el tema de Chinchero, y bueno, el ministro del Interior, Basombrío, tiene un alto porcentaje en el Congreso de ser rechazado también. ¿Cómo se está viendo este tema? Bueno, no necesariamente la opinión de un congresista es la que pesa en el Congreso de la República. Yo creo más bien que aquí lo que tiene que valorarse es el hecho de que el ministro Vizcarra nunca ha eludido, nunca se ha opuesto a ir a esta interpelación. Si bien es cierto, esta interpelación quedó en la puerta antes del desastre y por estas razones ahora nuevamente han presentado la moción, era de esperarse. Nosotros nunca hemos pensado que eso quedó ahí, que bueno, le dieron una chepa por lo que ocurrió, que es lo que dicen algunos. No, de ninguna manera. Creo que lo responsable en este caso es obviamente tener que retomar la estación en la que nos quedamos y que fue de una interpelación solicitada y que se venció por el tema del plazo. Acción Popular la presentó, nuevamente la reitera ahora Armando Villanueva y creo que es su derecho, ¿no? El derecho que él tiene de querer saber no solo él, sino de que todo el Congreso en pleno sepa, de repente se absuelvan algunas interrogantes, se aclaren algunas dudas, que yo creo que es el derecho de todos los peruanos. Ahora, Martín Vizcarra no tiene ninguna actitud de rechazo, ninguna actitud de, ni siquiera de pensar que esto pueda ser de repente una obstrucción, una venganza de la oposición. No es así, porque se sembraron muchas dudas acerca de la adenda. Y yo creo que, incluidos nosotros, bueno, pues veremos a ver dónde está el problema y que aclare toda esta situación. Y yo creo que después de eso no necesariamente tiene que irse a su casa, porque el ministro Vizcarra nos ha dicho en reiteradas ocasiones de que todo se ha hecho en forma correcta y creo que esta es la oportunidad de demostrarlo. Ahora, parte de la moción que se ha firmado, lo que dice es que tiene un comportamiento que es muy poco claro, muy poco transparente y que sí hacen pensar en intereses de grupos, ¿no? Específicos, grupos económicos. Yo quisiera reiterar, y creo que es bueno decirle a la población de que cuando el presidente de la República dice caiga quien caiga, hay que aplicarlo a cada congresista de la bancada, a cada ministro de turno, porque definitivamente ahí estamos para una lucha frontal contra la corrupción. Y si ellos pueden probar o pueden presentar pruebas de que el ministro Vizcarra está metido en un acto de corrupción, caiga quien caiga, se le aplicará a él su sanción respectiva. Y el ministro Basombrío también, yo creo que, claro, con el tema de Fuerza Popular, ahí está una situación que va a tener que enfrentar muy difícil, ¿no? Pero a mí me parece lo más injusto. El tema de la inseguridad ciudadana en el país ha sido un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años y que cada vez ha ido creciendo. Y no crece en este gobierno, no crece en nuestra gestión. Esto es algo que se fue desencadenando en forma muy caótica, se fue desencadenando una crisis de inseguridad terrible que la vivimos nosotros, la vive usted, la vivo yo y la vivimos todos. Si, por ejemplo, se presenta el caso con la mamá, por ejemplo, de Marisa Glave, que sufre un asalto, es el ministro Basombrío. El ministro Basombrío hoy por hoy tiene la culpa de todo lo que pasa en el Perú en ese tema de inseguridad ciudadana. Pero más que inseguridad es el tema de Movadef, ¿no? Pero, lo que lo llevó a esa punta que derrumbó. Sí, pero los síntomas ya se veían, porque cuando yo conversaba, por ejemplo, con algunas congresistas, decían, ay, pero a mí no me gusta el ministro Basombrío. Yo no sé qué tiene que hacer un ministro para gustar o no gustar. En el Congreso no estamos para gustarle a nadie. En el Congreso estamos para evaluar, para ejercer un control político, un control fiscalizador y también, obviamente, para de pronto evaluar los resultados de una gestión. Pero en el tema de Movadef no debió ser otra la actuación del ministro del Interior. No, el ministro del Interior de ninguna manera, o sea, ahí ha habido una suerte de confrontación con el director general, ¿no? O sea,
Eso es a nivel interno. Y a nivel interno se desatan algunas situaciones. Claro, pero el ministro está para imponer la autoridad, ¿no? Lamentablemente dentro de la policía también hemos visto casos de corrupción. Hemos visto muchos casos muy graves y el ministro Basombrío ha movido mucha gente. No, es que han habido movidas ahí dentro, al interior. Pero en verdad yo no quisiera entrar al tema interno, porque el tema interno lo arregla el ministro con sus oficiales. Vamos al externo, vamos a la ciudadanía. Es que lo que nosotros vemos es que el ministro no impone su autoridad, porque si para él la puede imponer, él la impone siempre, la puede imponer también. Ese confrontamiento y ese enfrentamiento y ese resultado de que al final terminen paseando. Bueno, pero el ministro está poniendo ahora, está haciendo los cambios pertinentes, va a haber una rotación. Nosotros hemos tenido una reunión con él el día de hoy, entonces a nivel de bancada, siempre conversamos con los ministros porque creo que tenemos que coordinar muchas acciones también y esclarecer algunas dudas que también nosotros tenemos el derecho de tener, ¿no? Entonces podemos ser bancada, pero las cosas son siempre transparentes, siempre abiertas. Nosotros nunca hacemos una defensa cerrada porque somos gobierno, porque pertenecemos al mismo partido político o porque son ministros de nuestro gobierno. Eso no es muy saludable. Pero también se reconocen errores. Se reconocen y él los necesita reconoce. Ser más fuerte desde el Ejecutivo en general, desde el propio presidente de la República, se necesita ser más fuerte en el tema de terrorismo. Sí. Eso es verdad, porque ya los tiempos en que no, y recordamos eso, ¿no? Recordamos el tiempo en que el presidente Belaúnde decía son abigeos y ya vimos cómo terminaron los abigeos, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice ahora, es gente que vende mala mercadería. No. Ahora, yo creo que en estos días, Maricel, van a haber muchas novedades. El ministro Basombrío está trabajando, el INAI lo dice, la delincuencia tiene un descenso de 30% al 26%. Dicen que nosotros hemos inventado esas cifras. Nosotros no manipulamos el INAI. Ahora, la victimización también está bajando. En todas las regiones ha bajado y tenemos nosotros estadísticas de ello. En las regiones que ha subido, por ejemplo, es en Arequipa, pero ¿por qué? Porque ha habido una movilidad, ¿no? O sea, digamos, de la delincuencia que existía en Trujillo o en La Libertad, donde ha bajado, pero donde algo de eso va, por ejemplo, a Arequipa, que es la región de donde yo vengo. Eso es algo muy claro. Nosotros jamás habíamos vivido una situación de inseguridad tan grande, delincuencial sobre todo. Pero, sin embargo, hoy en Arequipa la hemos visto un poco incrementada, pero eso es algo que definitivamente tenía que darse porque la lucha frontal, la lucha más drástica, la lucha más radical se dio en Trujillo, en Lambayeque, ¿no? Bueno, yo lo que debo reconocer del ministro es que con el tema de las recompensas, y lo he dicho en varias oportunidades, sí, tiene muchísimos resultados. Sí, la policía yo veo que está trabajando, 59 bandas que está trabajando. Sí. Si bien es cierto, hay algunos malos efectivos como cualquier otra institución que hasta forman bandas criminales, pero lo que a mí, y así como he reconocido en varias oportunidades a lo largo de los meses, las cosas positivas del ministro, a mí esto de no tener mano dura con el terrorismo, sí, o sea, es más, me preocupa. O sea, no solamente no me parece adecuado, sino que me preocupa que un ministro no pueda ser más contundente con el terrorismo, ¿no? A mi parecer. Y ese es el punto en el que... yo creo que el ministro también evalúa esa situación. El ministro Basombrío tiene que sentar esa mano dura, la va a tener que sentar. Nosotros tampoco estamos de acuerdo. Nosotros no podemos darle ni un milímetro de ventaja al terrorismo. Lo hemos vivido, todos lo hemos vivido. Lo hemos sufrido. Y creo que nadie en el Perú desea que volvamos a esos tiempos. Ni minimizar que porque son 2 o 3 o 80. No, absolutamente. Ya le hice un comparativo con el tema de los abigeos que al final desencadenó en algo tan grande en terrorismo, ¿no? Entonces, ¿cree que podría la censura cambiarse? Porque la verdad es que parece que... Es que yo no creo que el Congreso de la República llegue a una censura, ni de un ministro ni del otro. Ahora, en un plano mucho más, yo me pongo en un plano mucho más, más sereno y más práctico. Digo ya, no están de acuerdo con el ministro de Transportes, porque al decir de algunos, de alguna bancada pequeñita que hay, dicen, no, ahí hay actos de corrupción, o ahí se benefició a determinado grupo cercano al Premier y no sé qué. Ya bueno, digamos, censura.
El ministro de Interior, pues a mí no me gusta, él no está haciendo las cosas bien. ¿Por qué no nos hacen llegar sus propuestas? ¿Quién será bueno para luchar contra la inseguridad ciudadana? ¿Quién será bueno para ejecutar obras de la envergadura de Chinchero? ¿Quién será bueno en el Perú para hacer algo grande, para hacer algo sin cometer errores, para gustarle a todos? Entonces, cuando nosotros pedimos una propuesta, dicen, no, es que después van a decir que nosotros estamos cogobernando, y eso no es así. El Perú es de todos. El Perú necesita aportes, el Perú necesita compromisos, el Perú necesita un todo sin color político. Y si tiene que haber un color político, tiene que ser el rojo y el blanco. Esos son los colores políticos que necesitamos hoy en día. Yo estoy por primera vez en el Congreso y siempre lo he mirado de fuera y decía, bueno, se discute. Estar adentro es otra cosa. Y estar adentro significa ese compromiso del que le hablo. Un compromiso que habla de tener una actitud concertadora, una actitud de diálogo. Y, por ejemplo, no de estar de repente a veces mirando que va un congresista o una congresista a faltarle respeto a un ministro. ¿Por qué? Porque soy congresista. ¿Qué es ser congresista en el Perú? Ser congresista en el Perú hoy en día significa tener que limpiarle la cara al Congreso para volver a recuperar esa majestuosidad y esa imagen que todos queremos. Por supuesto, pero de aporte, de compromiso. Y hablando sobre lo que los congresistas pueden hacer o decidir, también pueden dejarse llevar por el corazón, por lo que está ocurriendo con el tema de Alberto Fujimori, porque Fuerza Popular tiene la mayoría, ya sabemos que no les gusta el ministro del Interior. ¿Podría pesar el tema del fujimorismo y todo lo que está ocurriendo con el indulto que ya Mercedes Arauz ha descartado? Lo ha descartado porque aquí hay un tema de crímenes de lesa humanidad, o sea, es lo que ella ha dicho también. Y nosotros lo pensamos igual. Nosotros, el presidente no va a dar ese indulto, ya lo ha manifestado. Y creo que, bueno, esperemos, pero ahí hay una moción que puede beneficiar no solamente a una persona, puede beneficiar a muchas personas que bajan de 70 que tienen más de 70 años. Entonces yo creo que es importante también entrar a un espacio democrático. Ese proyecto. Tenemos que entrar a un espacio democrático donde todos nosotros tengamos un voto de conciencia. Los votos no pueden ser en bloque para esta situación. Son votos de conciencia que cada quien, incluida nuestra bancada, tendrá que darlo. O sea, nuestra bancada no puede generar un voto en bloque en estas situaciones. ¿Y usted Hay está que de evaluar acuerdo con el muchas proyecto cosas. de Vieira? Nosotros aún no hemos tratado el tema y lo que sí, nosotros somos el único partido político del Congreso que tiene un reglamento. Y nosotros sí tenemos un acuerdo. Y el acuerdo es de que cuando nosotros no tocamos un tema, nosotros debemos evitar dar una opinión personal. ¿Por qué? Porque de ahí se sucedieron lo que sucedió cuando recién entramos al Congreso. Tú dices una cosa, tú otra, te estás confrontacionando. O hay una confrontación. Pero al final tú no lo que usted dice es que mejor que cada quien tenga un voto yo creo de que cada quien, ¿no?, debe tener, pero eso no es lo que nosotros de repente vamos a considerar tampoco. Hay que analizarlo. Este tema es muy delicado. Este no es un tema fácil. No, de ninguna manera. Complicado. Hay que analizarlo por muchas aristas y hay que hacer al final un costo-beneficio de lo que significa para el Perú una decisión tan delicada como esa. Bueno, nosotros estaremos al pendiente de lo que se pueda decidir desde varios sectores. Yo le decía al congresista Vieira, es un trabajo que va a ser y un debate seguramente muy amplio, porque no se está hablando de una sola persona que puede salir beneficiada, ¿no? Y todavía de quién, sino de todo lo que eso abre como ventanas y posibilidades para que sean aprovechadas por otros. En verdad. Bueno, nosotros vamos a estar al pendiente entonces. Muchísimas gracias por haber gracias venido a usted con nosotros esta noche. Buenas noches. Así termina Hora Clave, 9 en punto de la noche, pero nos quedamos todavía 2 horas.